Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues el café de hoy, eh, ¿por qué hablo de este tema? Inspira sin duda ha sido un lugar donde, pues a través de diferentes iniciativas, eh, Dios me ha guiado también al proceso de restauración en diferentes áreas de nuestra vida. Y una de las áreas en las que definitivamente Dios restaura de una forma muy profunda es en nuestra área financiera. Así que hay algunas lecciones que me gustaría compartir con ustedes hoy alrededor de este tema, porque muchas veces el aspecto financiero es una de las causales que más se roba nuestra paz, que más nos absorbe. A veces el asunto financiero hace que nos ocupemos de cosas en las que fundamentalmente Dios no necesariamente quiere que nos ocupemos o se roba gran parte de nuestra tranquilidad. Entonces, por esa razón hoy quise hablar acerca de finanzas, finanzas productivas. Ustedes saben que hablo mucho de productividad, pero en realidad creo que una mujer que logra ese equilibrio financiero, que logra ser sabia con el uso de los recursos que tiene, independientemente de si trabaja o no trabaja, somos administradoras también, y la sensatez en el uso de ese recurso que Dios nos da eh, nos aliviana mucho la carga. Así que hoy por eso quise traer este tema. Creo que es un tema en el que también la mujer necesita ser restaurada, porque estamos en un mundo que cada vez nos transfiere más la idea de que debemos tener más, tener más, tener más, y entre más tengamos, más valemos, mejor, entre mejor nos veamos, más valemos. Y en realidad esa idea está muy en contravía con lo que Dios dice de nosotras, con lo que la razón por la que Dios dice que valemos. Así que estando en un mundo que cada vez es más consumidor, más materialista, donde el consumismo se ha apoderado de nuestras agendas, de nuestro sueño, de gran parte de nuestra vida, pues hablar de este tema se vuelve en una oportunidad muy grande para ver esas áreas de nuestra vida donde necesitamos este tipo de restauración. Entonces, para hablar de abundancia, eh, primero necesitamos entender qué es eso, ¿sí? ¿Qué es realmente la abundancia? Entonces, acudo a un versículo y esta es una historia donde Jesús habla a a un hombre y le dice, hay un hombre entre la multitud que le dice a Jesús, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces, ahí Jesús le dice como, hombre, ¿quién, yo no, yo, ¿de quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Jesús le advierte a la gente, tengan cuidado, absténganse de toda la avaricia, de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y bueno, allí Jesús empieza a hablar de la parábola de este hombre rico que produjo una buena cosecha y se puso a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Tiene abundancia material, abundancia de cosas. No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Fíjense la mentalidad de este hombre, la mentalidad de acaparar. Acaparar es una forma de escasez. Cuando tenemos miedo a que en el futuro nos falte y por ello acaparamos, por ello cerramos también canales de bendición hacia otras personas, estamos entrando en una dimensión de escasez. Escuché o leí alguna vez en un libro que había personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y para mí esa frase hizo mucha resonancia porque nos hace entender que la única forma de abundancia no es la abundancia material. Creo que Dios no está en contra de la abundancia material. Creo que Dios está en contra de la avaricia, de la codicia y del amor al dinero. Y fíjense que la mentalidad de esta persona, ¿no? No pensó en si doy a otros, en si, no, su mentalidad es voy a acaparar, voy a construir más graneros, dice la Biblia, eh, voy a construir graneros más grandes donde puedo almacenar todo mi grano y mis bienes y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años.
descansa, come, bebe y goza de la vida. Y para mí ese pedacito de esa historia es como, así hablamos nosotros muchas veces. Alguien le preguntaba a un hombre rico, dígame, usted es multimillonario, pero ¿usted cuánto necesita para ser feliz? Dígame cuánta plata exactamente usted necesita para decir, con esta plata voy a ser feliz. Y la respuesta del hombre rico fue, solo un poco más. Y muchas veces operamos en esa dimensión. Solo un poquito más y entonces voy a ser feliz. Pero resulta que si yo no me siento más que ser feliz, sino me siento satisfecha con el lugar en el que estoy hoy, en el lugar financiero en el que estoy hoy, siempre me va a hacer falta, como decimos aquí, el centavo para el peso. Entonces, fíjense, este hombre dijo, voy a acumular y entonces voy a decir, descansa, come y bebe y goza de la vida. ¿Por qué no gozar de lo que tenemos ahora? Creo que Dios bendice a los corazones agradecidos en todas las dimensiones, porque mi objetivo también es que podamos ver, y creo que eso Dios nos lo va enseñando en este camino cuando transitamos con Él, y es, ay, realmente, a veces cuando me levanto, ¿saben? Me siento abundante, digo, gracias Dios. Y no abundante porque tenga un montón de ceros en la cuenta o porque tenga muchas cosas o mucha comida. Abundante cuando me dejo amar, abundante cuando amo a los demás, abundante cuando hoy me tomo un café con alguien, abundante cuando me reúno a orar con alguien, abundante cuando le puedo enseñar a personas en mi trabajo. ¡Qué abundancia del alma! La abundancia es un estado del alma. La abundancia es el resultado de un corazón que confía en la provisión de Dios para todas las áreas de su vida. Y fíjense lo que Jesús, lo que dice dentro de la parábola, pero Dios le dijo a este hombre, necio, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Acaparar definitivamente está basado en una mentalidad de escasez, pero ahorrar, que es otra cosa diferente, está basado en una mentalidad de administración. Nuestra confianza no está en la cuenta bancaria. Nuestra visión del dinero es la visión de un recurso que Dios nos da, que no somos dueños de ellos, somos administradores, somos mayordomos. Y yo siempre pensé, y creo que una de las lecciones más lindas que he aprendido en este caminar con Dios y en esta restauración financiera también ha sido el poder entender que el dinero hay que ponerlo en movimiento. El dinero hay que ponerlo a circular. El dinero es como, ¿saben? Lo dejamos allí, ¿sí? Allí rezagado. No hay. Corremos el riesgo, por un lado, que empecemos a invertirlo en gastos, gastos, gastos y gastos. Y el dinero también es un recurso que Dios usa para poder bendecir a otros, para poder amar a otras personas. Hay personas que tienen necesidades físicas, están pasando por una necesidad, no tienen mercado, no tienen con qué pagar los servicios, qué sé yo, tantas necesidades físicas y está chévere que oremos con las personas y estemos con las personas, pero creo que Dios también nos llama a suplir esas necesidades físicas que tienen otros. Entonces, realmente, y aquí soy muy franca con ustedes, creo que la restauración financiera es un área importante. En lo personal, Dios ha tenido que restaurarme allí fuertemente porque esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de que cuidar y vamos a acaparar aquí porque qué tal que en el futuro me falte y hay que producir y producir y matarme 12 horas al día porque entonces, ¿cómo voy a hacer para pagar las cuentas mañana? ¿Cómo? Eso simplemente revela un corazón falto de fe y durante mucho tiempo viví de esa manera. Fue una de las cargas más difíciles para mí. Aún Dios me sigue educando en ese aspecto. No soy experta, no me considero una experta financiera, pero sin duda Dios hace un trabajo de restablecimiento en ese corazón. El manejo de nuestro dinero, la dirección que nosotros le ponemos a nuestro dinero refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón. Alguien decía, si usted quiere saber qué le importa a una persona, mire dos cosas. ¿Qué actividades pone en su agenda? ¿En qué gasta la mayor parte de su tiempo? Y mírele el extracto bancario. ¿En qué gasta el dinero? La forma en la que gastamos el dinero revela qué es importante para nuestro corazón.
Entonces, ¿qué es la abundancia? Lo quise poner en 3 grandes definiciones. Es la capacidad de dar y de darnos a los demás. En nuestro amor, en nuestro tiempo, en nuestra comprensión, también teniendo claro que pues, no podemos estar en todos los lugares en el mismo momento ni para todos, pero en esa capacidad de darme a los demás, en la capacidad de un hombre pobre no es un hombre que no tiene plata en el banco, o más bien, un hombre rico no es el hombre que tiene más dinero en el banco, un hombre rico es un hombre que tiene la capacidad de producir más riqueza. Y ojo, una cosa es producir riqueza y otra cosa es producir dinero. El dinero es una forma de riqueza, no es la única forma de riqueza. Alguien me preguntaba a mí, cuando usted establece una relación de amistad o usted enseña a otras personas o en su casa, usted valoriza a las personas que están a su alrededor. Yo decía, ¿cómo así? ¿Sí? Es como un carro, ¿saben? Usted un carro lo saca del concesionario, pues el carro se desvaloriza. Hay cosas que se desvalorizan con el paso del tiempo. Con las personas ocurre lo contrario. Cuando las personas están cerca de mí, cuando estoy cerca de ellos, esas personas, yo les doy valor, las valorizo. Esas personas pueden sentirse mejor, pueden ver su propio valor a través del amor que yo les doy. Esa es una forma de abundancia. Y tercero, la capacidad de disfrutar del lugar financiero que tenemos. La capacidad de disfrutar la realidad financiera que tenemos hoy. No quiere decir que vamos a ser conformistas, no, el conformismo usualmente tiene unas, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el conformismo es otra cosa completamente diferente al contentamiento, que es que Dios nos invita siempre a través de su palabra a tener un corazón contento. Y por eso esta noche quise traer esta historia que se llama la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene muchas interpretaciones, tanto del lado del hijo como del lado del hermano odioso, envidioso, como del lado del padre amoroso que recibe a su hijo en sus brazos. Pero el hijo pródigo también nos deja unas lecciones importantes frente al manejo de nuestras finanzas. Y voy a leer la historia completa para que tengamos un contexto. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor del menor de ellos le dijo a su papá, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, en el nivel al cual esta persona llegó, ¿no? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Voy a leerlo hasta allí. eh, bueno, voy a leer el siguiente que es importante. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El de ahí para adelante conocemos un poco la historia, pero el hijo pródigo nos deja unas lecciones muy importantes para el uso de nuestro dinero. Entre ellos, fíjense que hay un detalle aquí importante, y es anterior, bueno, hoy en día, ¿no? Los bienes se reparten cuando el padre muere, cuando el padre, la mamá o quien va a heredar fallece, ¿verdad? Pero el hijo quería su dinero ya. La impaciencia es un gran enemigo de nuestras finanzas. Querer todo ahora y pagar después. Recuerden algo, el que paga intereses pierde, siempre, y más en nuestro sistema financiero. El hijo pródigo fue impaciente. Primer error. El hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y puede que hoy en día, pues no necesariamente diga, no, pero es que yo no me gasto la plata en trago, ni en rumba, ni en... pero hay otras formas sutiles bajo las cuales nosotros desperdiciamos nuestro dinero. Cuando compramos más de la cuenta, cuando compramos cosas que en realidad no necesitamos, cuando hacemos compras por impulso, cuando
no nos tomamos el tiempo necesario para estudiar si realmente o observar detenidamente si realmente deberíamos invertir en esto o en lo otro. Eh, Cuando no cuidamos los gastos hormiga, cuando no tenemos un presupuesto claro de cuánto me puedo gastar, por ejemplo, en entretenimiento, ¿saben? Yo no soy muy rígida con eso, pero al final sí creo que es importante poder tener un presupuesto y decir, bueno, ok, esta es mi realidad financiera, yo pues, quisiera irme a Estados Unidos, pero pues mi realidad me da para ir a Cartagena, maravilloso, vaya a Cartagena y disfrute Cartagena. O espere unos añitos, ahorre y vaya a Estados Unidos y tener que endeudarse. Pero muchas veces ese desperdicio no es solamente ir y botárselo en cosas vanas. Hay otros tipos de desperdicios que son muy sutiles y que poco a poco van quebrantando nuestra salud financiera, ¿sí? Pero fíjense que de alguna manera este hijo pródigo reconoció su pecado también, reconoció el error que había cometido y creo que la conciencia la conciencia de cuál es la dirección, esa fue una pregunta que yo me tuve que hacer en su momento, es cuál es la dirección que el dinero está tomando, en qué realmente me estoy gastando las cosas, a quién estoy ayudando, estoy cuidando la salud financiera de mi familia. Hay hogares donde el presupuesto está separado, por ejemplo, pero independientemente de que los presupuestos estén separados, cuidar la salud financiera de mi hogar tiene un impacto importante incluso sobre mis futuras generaciones. Yo tengo proveo lo suficiente, tengo además una reserva para tiempos difíciles, para tiempos de escasez. Dios es un Dios generoso, pero Dios también nos invita a administrar correctamente lo que nos ha dado. Y aquí quiero hablar de algunos pensamientos, algunos puede haber más, pero estos son algunos pensamientos y aquí la invitación que yo les quiero hacer a ustedes es que nos detengamos a pensar en cuáles de esos pensamientos u otros que tenemos o comportamientos o creencias que tenemos frente a nuestras finanzas a veces nos hacen ser imprudentes en la forma en la que administramos nuestro dinero. Gran parte de la administración, y eso me di cuenta, es que muchas veces la forma en la que nosotros administramos nuestro dinero está muy ligada a la forma en la que fuimos criadas. Cuando, por ejemplo, hay mucha escasez en la infancia, hay un temor importante a no tener para mañana, entonces usualmente estas personas desarrollan cierto nivel de apego al dinero, cierta ansiedad, porque dicen, bueno, hoy yo tengo, pero mañana, pasado mañana, ¿no? Vamos un poco en contra del el pan de cada día, dándoslo hoy. A esas personas les cuesta mucho creer en esa promesa de si alimento los pájaros, si los lirios del campo se visten mejor que el rey Salomón, ¿por qué no te voy a proveer a ti, no? Cuesta, porque todavía seguimos creyendo que nuestra provisión es producto de nuestro propio esfuerzo y no de la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, algunos pensamientos que nos roban esta salud financiera. Primero, creer que yo tengo que tener todo lo que quiero. Esa es una gran mentira. No vinimos a este mundo a tener todo lo que queremos. Vinimos a este mundo a servir, vinimos a este mundo a amar. Claro, también vinimos a este mundo a disfrutar de las bendiciones que Dios nos permite tener. Pero es un poco la actitud de este hijo pródigo, ¿no? Yo quiero y quiero eso, y no importa si estoy quebrantando algo, no importa, no importa, lo quiero ya, lo quiero ahora, además estamos en el mundo del instantáneo, ¿sí? Si lo quieres ya, lo tienes ahora, te lo mandamos hoy, 24 horas, todo es mágico, todo es para allá y carísimo, entonces muchas veces el tema es lo quiero o lo necesito, ¿bien? Dos, trabajo para darme un gusto. Yo siempre digo, pregúntese si lo que usted se está dando es un gusto o un disgusto. Que a veces pensamos que es un gusto, sí, y puede que en el corto plazo, eso es lo que yo llamo la gratificación diferida. La gratificación diferida quiere decir que estoy dispuesto a esperar un poco, ¿sí? Para comprarme eso que quiero, en vez de endeudarme hoy, pagar una cantidad de intereses para disfrutarlo desde ya. Ese factor de a veces de impaciencia y de falta de espera frente a esa gratificación hace que cometamos errores financieros. Entonces, no trabajamos para darnos gusto. El trabajo también es una forma en la que nosotros servimos a los demás. Claro, es una forma en la que proveemos para nuestras necesidades más importantes,
pero fíjense que hay gente que cae en un círculo complejo de, están sobreviviendo. ¿A qué hora llegamos ahí? Yo en algún momento de mi vida dije, ¿a qué hora llegué aquí? ¿A qué hora estoy pagando tarjetas de crédito de este valor? ¿A qué hora me gasté tanta plata? ¿A qué hora estoy sobreviviendo? Necesito ganar más. Pero saben, eso es un truco psicológico muy antiguo. Que, se usa, que en las organizaciones sucede mucho. Entonces uno dice, bueno, me gano 2 millones, pero yo sé que cuando me gane 3, voy a cuadrarme. Resulta que esa persona se gana 3 millones. Pero en 6 meses, esos 3 millones ya no van a ser suficientes. Porque en vez de seguir viviendo con los 2 millones de pesos que se gana, va a empezar a adquirir más deudas y va a empezar a tener un nivel de vida más elevado que le topen sus 3 millones de pesos. Ese es un gran engaño. Entonces, claro, todo el tiempo vivimos a ras. Otro pensamiento es, y esto lo traduzco en compararnos, ¿verdad? El jardín del vecino es más verde que el mío. En pensar que tenemos que alcanzar el mismo nivel de otras personas, en estar continuamente envidiando, y en eso a veces las redes sociales, yo no estoy en contra de las redes sociales, pero creo que mal manejadas hacen que muchas personas tomen decisiones impulsivas y caramba, sí que el marketing es bien inteligente en este asunto. Si de pronto uno por ahí algún día se metió a Bianca a mirar un tiquete, pues hágale que toda la semana le están apareciendo pull-ups en la página web diciéndole que tiquetes aéreos en mega sale a 69.900 y uno dice, ya está barato, hágale, no lo necesita, pero lo compra. Entonces, ¿y por qué los otros sí viajan y yo no? Porque ella sí tiene y yo no. Entonces, a veces las redes sociales se vuelven en un entorno que nos hace cometer errores financieros simplemente por el hecho de sentir que estamos al nivel de otras personas. Otro pensamiento es, ay, igual, está muy barato. Bien, puede que no lo necesitemos, pero como está barato, lo compramos. Y puede que haya cosas que apliquen, puede que haya cosas que uno diga, oiga, sí, esto lo puedo comprar ahora porque lo voy a realmente necesitar en un futuro, pero hay muchas cosas que compramos porque están baratas, ¿sí? Y resulta que realmente no eran necesarias para ese momento. Hay un principio que para mí en un momento muy duro en mi vida financiera, Dios fue tan bello conmigo y en vez de gastar el dinero en más cosas, si tienes la opción, paga deudas en vez de meterte en más. Si tienes la opción, en vez de, caramba, este año pues no se va a poder viajar, este año abona la deuda. Las deudas son esclavitud, entendamos eso. Las deudas, independientemente de cuál sea, siempre será una forma de esclavitud. Mientras estés pagando intereses, básicamente estás esclavizado al banco, al prestamista, quien te ha prestado ese dinero. Eres un esclavo mientras tenga deudas. Y Dios no quiere que seamos esclavos, Él quiere que vivamos en libertad. Entonces, las deudas, si tienes la opción entre gastar, darte un lujo y abonar a una deuda, lo mejor que puedes hacer es abonar a una deuda, porque un corazón tranquilo es un corazón que puede disfrutar mejor, es un corazón que incluso puede acercarse de forma más tranquila a Dios, es un corazón que puede disfrutar mejor de lo que tiene hoy. Otra creencia es disfrutar primero y pagar después. Ya les he venido hablando un poquito de ese tema, ¿sí? De lo quiero ya, lo quiero ahora, paso el tarjetazo, no pasa nada. Pero resulta que sí pasa, porque eso es una compra tras otra, y cuando menos piensas estás pagando tarjetas de crédito de 2 millones de pesos. Bien, y completamente ahorcada. Entonces, ¿por qué no mejor ahorrar primero y disfrutar después? Puedo darme esa posibilidad de espera, me puedo educar a mí misma para darme espera y disfrutar de lo que quiero más adelante. Otra creencia es que me merezco lo que tengo, ¿sí? Que está muy ligada a la siguiente de lo que tengo es gracias a mi trabajo, ¿sí? Me merezco lo que tengo es producto de mi trabajo. Creo que nos desliga y nos aleja completamente de la realidad de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando te sientas a la mesa y tienes la posibilidad de desayunar, Dios está cumpliendo su promesa contigo, ¿sabes? Porque Él es el dueño de todo. ¿Cómo conseguiste tú ese trabajo? Pues con unos dones y talentos. ¿O cómo viene la provisión a tu casa a través de otras personas? Pues a través de sus dones y sus talentos, por las cuales ganan un dinero. ¿Pero de dónde provienen tus dones y tus talentos? Pues de Dios. ¿De dónde proviene lo que comes de la tierra que Dios hizo? Con lo que te vistes, lo que bebes. Todo proviene de Dios. No somos dueños de nada. Somos más bien administradores. Eso sí somos. Somos mayordomos. Y la sabia administración revela mucho de
la forma en la que vemos a Dios como ese Dios soberano, dueño y creador de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Otra creencia también que nos roba la paz financiera es tengo que producir, porque vemos productividad atada a dinero, ¿sí? Tengo que producir, si no produzco mañana, ¿qué va a pasar? Yo tenía ese dicho muy arraigado. ¿Y qué? Si yo no produzco, ¿qué? ¿En serio? ¿De verdad creemos que Dios depende de nuestra producción? Y eso revela mucho nuestra incredulidad frente a quién realmente es Dios en nuestra vida. Frente a la misericordia tan grande que Él tiene hacia nosotros y de verdad que allí yo he visto tantas historias y esa provisión de Dios tan profunda para nuestra vida. ¿De verdad yo tengo que producir o yo tengo que confiar en la provisión que Dios da para mi vida en todos los aspectos de mi vida? Y por último, luego yo miro a ver cómo lo pago. Eso es muy colombiano, eso es muy nuestro, ¿sí? Yo miro a ver, no importa, compremos ahorita, está barato, está la promoción, ahí miramos a ver cómo hacemos en el camino. Ese ahí miramos, ay, ay, ay. Es un dolor de cabeza asegurado. Y he visto matrimonios acabados, lastimados, fracturados por las malas decisiones financieras que se toman al interior de la familia. Luego veo cómo pago, no. ¿Cómo voy a pagarlo? Porque a veces el luego veo cómo pago es simplemente una forma de evadir nuestra responsabilidad sobre el uso del dinero. Entonces mandamos esa vaina a 20 cuotas y mandar esa vaina a 20 cuotas es pagarla 2 veces. Bien, entonces es muy importante y este uno no tiene que ser muy financiero para eso, pero es chévere uno siempre calcular, bueno, yo cuánto estoy pagando en intereses. ¿Realmente vale la pena o más bien me espero y, y ahorro y lo pago débito? O lo paso a una cuota, por ejemplo. Sí, no estoy en contra de las tarjetas de crédito para nada, pero cuando uno trabaja para las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito se vuelven un mecanismo bajo el cual yo le doy gusto a mis impulsos, ahí las tarjetas de crédito se nos vuelven un enemigo. Entonces, un sistema de financiación muy cruel, porque al final terminas comprando cosas que disfrutas un par de días, o a veces hasta en un solo momento, y tienes que pagarla en 1 año, 2 años. Entonces estás atado. Recuerda que deuda siempre es esclavitud. Entonces, estos son algunos de los pensamientos que nos roban la paz financiera y agrego aquí esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de debo acumular, tengo que acumular, 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 como esta historia que leímos ahora, en vez de darle flujo a nuestro dinero, darle movimiento a nuestro dinero. Y en vez de poder compartirlo y tener, hay 3 baldes usualmente en un PIG personal, ¿sí? Por un lado está el balde del gasto, está el balde del ahorro y está el balde de la inversión. Uno tiene que tratar de mantener el balde del gasto lo más liviano posible, lo más liviano posible. Si yo me gano 3 millones y consigo un trabajo donde me gano 5, procure vivir con los 3. Procure vivir con los 3. Más en un país como el nuestro, donde la inflación cada año va para arriba. Qué bueno es poder tener provisión, qué bueno es poder ser sabias y cautas para los momentos de crisis que a todos en algún momento de la vida nos llegan. A todos. Entonces, más bien ajustar nuestra manera de vivir, eso para algunas personas puede sonar como, no, es un poco conformista. No, yo puedo soñar alto, yo puedo tener metas financieras ambiciosas, pero eso requiere tiempo, eso requiere paciencia. Miren lo que le faltó al hijo pródigo. El hijo pródigo quería ya, quería ahora, punto. Y saben, a veces Dios es así como ese padre, ¿no? Dice, bueno, está bien, ok, métete en el negocio, ok, cómpralo. Pero luego, nosotras mismas, nuestras relaciones, nuestra paz, termina siendo el costo que tenemos que pagar por las decisiones financieras que tomamos. Así que quiero dejarles por aquí 5 actitudes del corazón. Y cuando hablo de actitud del corazón, el uso del dinero refleja tanto de nuestro corazón, refleja tanto de nuestra confianza en Dios. Es un aspecto que tenemos que ver con lupa. Yo las invito a que lo examinen, a que examinen bien ustedes qué creencias tienen frente al dinero, cómo es su relación con el dinero, cómo gastan su dinero, cómo lo usan, cómo lo invierten, con qué mentalidad ahorran, porque eso refleja mucho de nuestra relación, confianza y concepto de Dios. Aquí hay 5 actitudes de corazón que yo quisiera compartirles y que han sido muy transformadoras para mí en esta restauración financiera también.
El primero de ellos es el contentamiento, es una regla de vida. ¿Puedo estar contenta con el lugar financiero en el que estoy? Contenta, no conforme, contenta. El contentamiento es la capacidad que tengo de sentirme feliz con el lugar en el que estoy. Hablamos hoy del lugar financiero. ¿Puedes ser feliz con lo que tienes en este momento o estás maldiciendo por lo que no tienes? ¿Con qué actitud yo vengo a Dios y le pido? ¿Con el merezco más o con el Dios gracias por lo que me has dado? Gracias por esto que tengo hoy. Puede que no luzca como quiera, pero gracias por esto que tengo hoy. ¿Puedo tener ese corazón contento, descansado en la provisión de Dios para mi vida? ¿Puedo estar feliz con el lugar financiero en el que estoy? Aquí les quiero leer un pedacito de 10 leyes irrefutables del uso del dinero de Andrés Paniazuk, que es muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo para quienes quieran profundizar mucho más en este tema. Dice, por otro lado, la gran mayoría de las personas en este mundo se definen a sí mismas por las cosas que tienen. Su identidad está en las cosas. Por eso les resulta tan difícil separarse de ellas cuando llegan los tiempos malos. Están emocionalmente apegados a sus propiedades. Cuando llega el momento de la dificultad, no pueden tomar decisiones sabias porque sus sentimientos no les permiten ser objetivos. Tú debes romper con eso. Debes mirarte a ti misma como a la administradora de los bienes que tienes y no como su dueña. Esto te permitirá tomar decisiones económicas y de negocios con la frialdad de un administrador y no con el corazón de un dueño. Entendemos que todo proviene de Dios. Y cuando eso pasa, nos quitamos una carga muy grande de encima. El principio del contentamiento, entonces, dice que cada una de nosotras debe aprender a ser feliz en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado. Y aquí hay un versículo hermoso que en Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, estén satisfechas con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El principio de la abundancia financiera es un corazón agradecido. Soy muy temerosa de los cursos online de Sé próspero en 21 días, produce más dinero, porque estamos en un mundo que a través de muchos canales nos insta a amar el dinero, amar el dinero. Somos máquinas de hacer plata, punto. Y no nos enfoca en lo que de verdad es importante. Segunda actitud del corazón es la fidelidad. Ser fiel en lo poco primero para administrar bien la abundancia. Si hoy sientes que tienes poco, ¿cómo estás administrando lo que tienes hoy? Si no eres fiel en lo poco, difícil, si no administras bien 100,000, difícilmente vas a poder administrar bien 1,000,000 de pesos. Y fíjense que en Mateo 25:21 dice, en esa parábola de los talentos, el Señor le dice al siervo que multiplicó esos talentos, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te di 2 o 3 talentos, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí está otra versión, dice, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Somos fieles en lo poco? ¿Administramos bien lo que tenemos hoy? ¿O no administramos bien lo que tenemos hoy por estar soñando en lo más, en lo otro adicional que quisiéramos tener? La siguiente actitud del corazón es el ahorro, la cautela. Pequeños ahorros hacen la diferencia. Y aquí yo quiero compartirles una práctica personal que tengo, que la aprendí alguna vez en un curso financiero y nos decían, a veces la gente cree que se puede hacer millonario como de un momento a otro, ¿saben? Por eso hay gente que, por ejemplo, se gana el baloto y saben, a los 5 años ya no tienen nada, volvieron al mismo lugar, pues pobreza, porque tienen mentalidad de pobreza, tienen mentalidad de gasto, ¿sí? No pueden producir más riqueza a partir de lo que tienen. Pero saben, los pequeños ahorros hacen una gran diferencia. Entonces, nos enseñaron el hábito de tener un libro, una carterita, una carpeta. Y, por ejemplo, a veces uno en la billetera tiene 7,000 pesos, 2 billetes de 2,000, un billete de 1,000.
caramba, pues si yo saco 2.000 de ahí no lo voy a sentir mucho, estos 2.000 van para mi carterita. Si tengo 50.000 voy a sacar 10.000 y 10.000 van a mi carterita. El hábito iba instaurado a que diariamente nosotros pudiéramos ahorrar un billete de cualquier valor, diariamente. Eso nos llevaba a pensar en que cada día soy un poco más rico, soy un poco más abundante desde la perspectiva financiera. Y voy a decirles que ese hábito a mí me cambió muchísimo la perspectiva de el gasto pequeño. A veces decimos, ay, son 2.000 pesos. Ay, pero de 2.000 en 2.000, de 2.000 en 2.000 van siendo, va armando cantidad. Entonces, sobre todo si te cuesta ahorrar, empieza a hacer ahorros pequeños. Los pequeños ahorros, cuando menos pienses, vas a tener 100.000. Y 100.000 te pueden sacar de un apuro, o 100.000 pueden ser la base para, o puedes seguir ahorrando. Pequeños ahorros hacen la diferencia. Y fíjense, Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, miren, vean esto, poco a poco se enriquece. Poco a poco se enriquece. Cuando ahorramos y llegan las épocas difíciles, tenemos paz para poder enfrentar esas dificultades. Claro, la paz no depende de nuestro dinero, pero sí tenemos allí unos recursos para atender las necesidades más importantes. Eso es mejor que no tener nada a causa de la insensatez en el uso del dinero en algún momento de nuestra vida. Otra actitud del corazón es la libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? Llegarán épocas difíciles. Muchas veces le tenemos miedo a la escasez. Decía Joyce Meyer, ¿para qué tenerle miedo a algo que de todas maneras va a suceder? Y sí, yo creo que el área financiera es un área en la que incluso Dios prueba nuestra fidelidad de corazón, en la que Dios dice, bueno, ahorita les voy a contar la historia de las papitas, que es una historia que me encanta, ojalá alcancemos, sí, creo que sí vamos a alcanzar. La libertad entonces habla de que mi valor o mi estado de ánimo no depende de mi extracto bancario. Y eso a veces nos cuesta, porque cuando uno no tiene plata en la cuenta, pues uno se siente un poquito miserable, ¿no? Como, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Nosotros tuvimos una época muy difícil con mi esposo cuando tuvimos nuestro primer hijo y pues fue una época muy difícil para nosotros financieramente. Abrir tu nevera y no ver nada es bien complicado, es bien difícil. Pero allí, ¿saben? Cuando no se tiene nada, cuando no se tiene nada, es muy lindo saber que lo tienes todo. Tienes a Dios. Que tu valor ya no depende de si tienes, al final ya no tienes, ¿sabes? Y eso no cambia la realidad de quién eres para Dios. Entonces, que mi valor y mi estado de ánimo no dependan de mi extracto bancario. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. La necesidad constante de estar pensando, ¿cómo voy a ganar más? ¿Cómo voy a tener más? ¿Cómo voy a acumular más? Apagan nuestro amor, apagan, ¿saben? La visión de lo que es trascendente en la vida sobre lo que es intrascendente. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y creo que en parte el mundo está como está por ese tipo de mentalidad, porque estamos enfocados en las cosas que no son trascendentes, por las cosas que no son relevantes en nuestra vida. Y por la última virtud y actitud del corazón es la paciencia. He hablado ya de esto antes, ahorro primero para gastar después, no al contrario. Entonces aquí algunas ideas finales que les quiero dejar. Primero, ¿qué revela de mí misma? Y esta es una pregunta que quiero que se lleven y se la pregunten durante esta semana, durante este fin de semana. Voy a examinar mi extracto bancario, voy a examinar qué está revelando de mí misma el manejo de mis finanzas. Que soy impulsivo, que no pienso antes de actuar, que estoy enfocada en mí, yo apoyo alguna causa, yo tengo alguna práctica financiera sana, yo reservo. Liliana, no puedo ahorrar, no importa, ahorra algo, empieza con algo, porque va a ser difícil en esa situación financiera esperar que algún día tengas el espacio para ahorrar. Si no cambias tu mentalidad frente al dinero, si te ganas 3 millones, te vas a gastar 3,5. Es un asunto de raíz en nuestra mentalidad. Entonces, esta es una pregunta a la que las quiero invitar. Una idea que les quiero dejar aquí es que la verdadera abundancia proviene de un corazón que vive con la certeza de que Dios es su proveedor en todos los aspectos de su vida. No solamente abundancia financiera, abundancia emocional, abundancia relacional, esos otros tipos de abundancia. Ojo, Dios no está en contra de la abundancia. Él dice que vino a darnos una vida abundante, incluso materialmente. En lo que está en contra Dios y que nos invita a través de su palabra siempre es a no amar al dinero, a no tener avaricia, codicia,
cuando volvemos al dinero nuestro Dios, cuando todo lo que hacemos lo hacemos por dinero, cuando siempre vemos en medio de las situaciones el factor dinero, allí hay un Dios y en nuestro corazón no puede haber dos dioses. Y quiero terminar este café de mujer con esta historia, la historia de las papitas fritas, que para mí fue como un quiebre tan grande en entender la forma en la que Dios provee. Esta es una historia de un papá que no es que le esté haciendo propaganda a McDonald's, pero fue la imagen que encontré. Entonces va este papá con su hijo a McDonald's, entonces el niño dice, papita, yo quiero unas papas. El papá le compra las papas y se suben al carro. Y el papá le dice al niño, ¿me regalas una papita? Y el niño le dice, no, porque son mis papitas. Y el papá se queda mirándolo y el papá le dice, ¿sabías que yo podría comprarme las papas que quisiera, pero solamente quiero que me des una de tus papitas, una? Y cuando yo escucho esa historia y empiezo a verme reflejada en ella, muchas veces somos como ese niño, ¿saben? Dios nos da una provisión y decimos, estas son mis papitas, pero no entendemos de quién provienen esas papitas. No entendemos quién nos la dio. Y es más, cuando Dios nos pide una parte, cuando tenemos que ceder una parte, nos cuesta. Queremos acumular porque son nuestras. Y saben, Dios podría quitarnos las papitas. Es más, Dios podría comprarse 20 paquetes de papitas porque eres el dueño de todo. Pero en su misericordia y amor nos permite disfrutar de lo que tenemos hoy. Así que siempre recuerden esta historia. Yo me quedo con todo, yo acaparo todo, o puedo devolverle a Dios lo que le corresponde, o puedo compartir generosamente con otras personas. Quisiera entonces en este momento que nos tomáramos un momento para reflexionar en torno a lo que hemos aprendido hoy frente a esta mentalidad. Quiero dejarles esta frase: aprender a ser felices con las cosas que tenemos nos evitará, corazón contento, recuerden, corazón contento, nos evitará comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que está de paso. Y porque es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Entonces tengamos un corazón, desarrollemos ese espíritu de contentamiento en nuestra vida para así poder realmente disfrutar de esa abundancia que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces quisiera invitarlas a que en este momento tomáramos un tiempo de reflexión y pudiéramos pensar en cuál es la principal lección que me está dejando hoy este café, qué es principalmente a lo que me está invitando.